¿Qué tal están? Bienvenidos una jornada más a las transmisiones de Semana Santa de la 8 Valladolid. Hoy es Jueves Santo, el Día de la Caridad, el Día del Amor Fraterno. Y hoy les abrazamos desde Medina del Campo, desde la Villa Cofrade por excelencia, desde esta gran población en el suroeste de la provincia que lleva a gala haber sido el escenario de las procesiones de disciplina más antiguas del mundo. En esta noche de uno de los días que relucen más que el sol, en esta noche que nos va a llevar a la magia de la madrugada, vamos a intentar que nuestro Señor Jesucristo entre también en sus hogares. Y lo vamos a hacer llevándoles la emoción de la procesión de la Caridad de Medina del Campo, esa procesión que nace y muere en un rincón tan emblemático, tan significativo, tan reconocido, tan reconocible en el itinerario cofrade de Medina del Campo, como es la iglesia de Santiago el Real. Me acompaña, como siempre que venimos a Medina del Campo, uno de los cofrades también más reconocidos de la villa, como es David Muriel. David, ¿qué tal estás? Buenas noches y feliz Jueves Santo. Hola, buenas noches y encantado de recibiros y de repetir y disfrutar de la procesión de caridad en esta Semana Santa 2023. Yo quiero agradecerte especialmente tu presencia en las cámaras y en los micrófonos de la 8, porque yo sé que tú a esta hora tenías que estar pues con tu familia, recorriendo las calles de Medina del Campo, visitando las iglesias, compartiendo con tu cofradía, insisto, con tu familia, con tus amigos, y estás con otros amigos, con otra familia que es la de la 8 Valladolid. Pero he de decirte que a mí me preguntan, ¿vas a hacer Medina del Campo este año? Sí, voy a hacer Medina del Campo, claro que sí. Lo harás con David, ¿no? Pues sí, pues lo hago con David. David, estoy viendo a uno de los sacerdotes de Medina del Campo, que es el padre Álvaro de la Riva. Estoy viendo al presidente de la Junta Local de Cofradías de Semana Santa, Carlos García Serrada, y a dos de los concejales del equipo municipal de gobierno. ¿Dónde estamos en este momento? Pues estamos justo en la puerta de salida de la iglesia, de la parroquia de Santiago el Real, a punto de comenzar la procesión, ¿no? Estamos en un acto previo, interno, teniendo en cuenta además que este año, por primera vez, pues la planta de esta procesión se está formando dentro de la propia iglesia para salir a continuación al atrio de la iglesia de Santiago el Real, recibir a los pasos que van a participar en esta procesión y realizar uno de los actos más emotivos de la Semana Santa de Medina del Campo, como es esa promesa de silencio que da inicio a la procesión de caridad todos los años. Vamos a ver si podemos escuchar la promesa que realizan los cofrades. Testigos en medio de nuestras gentes esté con vosotros. Un toque de oración, un toque de silencio. Un año más hacemos la estación de penitencia como siempre. Estamos escuchando al padre Álvaro de la Riva, que está iniciando la estación de penitencia en el interior de la iglesia de Santiago el Real, estación de penitencia con la que entiendo se va a dar inicio dentro de unos minutos a la procesión de la caridad. Así es, se trata además de una procesión que está muy arraigada en Medina del Campo. Estamos hablando de una procesión protagonizada por la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, que se fundó en torno a unas misiones que se desarrollaron en la Villa de las Ferias en torno al año 1943 y que dentro de sus estatutos fundacionales contempla la celebración de esta procesión, con lo cual se trata de una de las procesiones pues más consolidadas, ¿no?, a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas en Medina del Campo. Una procesión de la caridad, estamos en el Día del Amor Fraterno, después explicará David Muriel el por qué se llama precisamente de la caridad esta procesión, en la que los cofrades van a alumbrar, como aquí se está diciendo, la imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Es una imagen de Domingo Beltrán Otazu, que data de 1565, y también de Cristo de la Agonía, del mismo autor, ¿no? Así es, y ha estado protagonizada esta procesión siempre por alguna de las dos imágenes, porque en origen comenzó esta procesión en la mañana del Viernes Santo para pasar posteriormente a la mañana del Jueves Santo con la imagen de Jesús atado a la columna, y que posteriormente fue sustituida en torno a los años 60, a finales de los años 60, por la imagen del Cristo de la Agonía, para ahora
y después de muchas vicisitudes, terminar procesionando de forma conjunta pues dos de las imágenes más singulares y más queridas de la Semana Santa medinense y, por supuesto, de la propia cofradía penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, como es la imagen titular y el propio Cristo que va a acompañar a la imagen de Jesús atado a la columna, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues decir que las dos imágenes procesionan de forma conjunta desde hace, precisamente este año cumple 10 años, ¿no? Desde el año 2013 estas imágenes están procesionando, tanto el Cristo de la Agonía como Nuestro Padre Jesús atado a la columna, procesionan de forma conjunta en la procesión de caridad. Yo he tenido el placer de estar en esa iglesia de Santiago en distintas ocasiones. Recuerdo hace unos años el pregón de Semana Santa que pronunció el hoy arzobispo titular de nuestra archidiócesis, Luis Argüello, aunque creo que este año, ¿es el pregonero el que elige el lugar en el que se celebra el pregón? ¿Cómo se decide? Sí, los pregones de la Semana Santa de Medina del Campo van rotando, o sea, no tienen una sede permanente, sino que van rotando por los diferentes templos de la villa. También son presididos por diferentes pasos, diferentes imágenes de la Semana Santa de Medina del Campo, y esa elección está relacionada un poco con la persona que pregona la Semana Santa de Medina del Campo. Una persona que de forma rotatoria es un año seglar y otra religioso. Aquí vemos cómo se produce la llamada de la persona que va a realizar la promesa de silencio a las puertas del templo para iniciar la procesión. ¿La persona que hace la promesa de silencio es reconocida públicamente o es un personaje anónimo que va con capuchón y por lo tanto no sabemos quién es, aunque sí sepamos quién es? Pues son cofrades que de forma personal solicitan realizarla con mucha antelación, porque hay una lista de espera pues, de algo más de 10 años, ¿no? Con lo cual es algo un poco complicado, ¿no? Llegar a realizar esa promesa de silencio, y el cofrade que lo realiza es un cofrade a nivel público, ¿no? Que se conoce, que en este caso pues, es Jesús Velasco, uno de los cofrades de esta penitencial, que en su día, hace ya muchos años, solicitó realizar en una tarde del Jueves Santo la promesa de silencio con la que se inicia esta procesión de caridad, y que vemos que está ya arrancando con la planta de procesión. Va a comenzar a salir al atrio de la iglesia de Santiago el Real. Ahí, si no estoy yo equivocado, y no lo estoy, ahí delante de la fachada de Santiago hay una pequeña explanada, unos aparcamientos, hacia la parte de atrás de la iglesia ya está la zona más céntrica de Medina del Campo. Así es, estamos en uno de los barrios más populares de Medina del Campo, el barrio de Santiago, un barrio que se conforma en torno a esta iglesia parroquial, que en origen no era una iglesia parroquial, sino que era un convento, escuela jesuita, una iglesia que es bien de interés cultural precisamente por eso, por la importancia que tiene como templo jesuita, que es el primero en España y en el mundo, que marca un poco la tipología de templo jesuita que luego se va a construir por todo el mundo, y que está justo en el borde de uno de los entornos monumentales más bonitos de Medina del Campo, ¿no? Que es todo el entorno de la calle Santa Teresa, el entorno de los conventos, de las dominicas reales, de las agustinas, del convento de Santa Teresa. Qué bonitos son las agustinas, ¿eh? Yo sé que hay cosas hermosas en Medina del Campo, la colegiata de San Antolín, la iglesia de los Padres Carmelitas, pero yo creo que las agustinas son menos conocidas y no tiene nada que envidiar el arte que hay ahí. Así es, la verdad es que es uno de los conventos menos conocidos y que más sorprende al visitante cuando entra, ¿no? En ese entorno que comentábamos de la calle Santa Teresa, junto al Palacio de Dueñas, y que la verdad es un fiel reflejo del patrimonio religioso de la Villa de las Ferias, que es un patrimonio ligado, como no podía ser de otra manera, al Renacimiento, al siglo XVI fundamentalmente, muy austero en el exterior, con una presencia predominante del ladrillo mudéjar, pero que luego sorprende en el interior, con unos bienes muebles que, como es el caso de toda la imaginería procesional de Medina del Campo, pues son espectaculares, ¿no? Es un conjunto muy importante. Y en el caso del convento de las Agustinas que comentas, además es un convento decorado en su totalidad en el interior, con unas grisallas muy interesantes, con elementos ornamentales de los hermanos Corral de Villalpando y con una serie de
de elementos decorativos pues que le hacen ser un entorno religioso muy singular, como lo son pues esos 16, 17 templos que conforman todo ese patrimonio religioso de Medina del Campo y que alberga a las 9 cofradías de la villa, ya que estamos hablando de elementos patrimoniales y de una imaginería procesional que no está ubicada en uno o en dos lugares de forma específica, sino que se reparte por todos los templos de la localidad, ¿no? La verdad es que yo tenía previsto hacer en este momento una pequeña pausa de publicidad, pero yo creo que va a salir el Señor y que vamos a esperar un poquito, porque la salida de nuestro Padre Jesús atado a la columna y del Cristo de la Agonía es inminente. Y yo creo que vamos, por supuesto, a emitirla en directo. Ahí vemos también que antes no había aparecido en pantalla el alcalde de la villa, Guzmán Gómez Alonso, y bueno, pues vemos ya los directivos, los representantes. En Medina del Campo, ¿cómo se llaman? ¿Mayordomos, capataces? ¿Cómo se llaman? Bueno, hay diferentes denominaciones, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando fundamentalmente, en el caso de las cofradías, hermandades, juntas directivas, juntas de gobierno, y a partir de ahí pues presidente, hermano mayor presidente, con una relevancia importante en el caso de Medina del Campo de la presencia tanto de gente joven, es decir, estamos hablando de una Semana Santa que, a pesar de ser la más antigua de España, tiene una media de edad en sus participantes muy joven, y con una presencia muy relevante de la mujer. Y el caso de la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna es uno de los ejemplos ilustrativos en este sentido, ya que Elena Velasco, que es la presidenta actual, la hermana mayor presidenta de la cofradía, pues es una persona muy joven, mujer, y que es reflejo un poco de esa juventud y de ese dinamismo que en las últimas décadas ha protagonizado todo el desarrollo y evolución de la Semana Santa en la Villa de las Ferias. Pues vamos a ver y vamos a escuchar la salida de nuestro Padre Jesús atado a la columna a las calles de Medina del Campo. Es una maniobra, David, mucho más complicada de lo que en un principio teníamos previsto. Es complicada porque la carroza un poco está al límite a nivel de medidas. Ahora sí, ahora ya se ve. Pues ahora sí podemos decir esa frase tan característica de nuestra Semana Santa, incluida la Semana Santa de Medina del Campo, la más antigua de España, y es que el Señor está en la calle, uno de los señores de Medina del Campo, el Cristo atado a la columna, esculpido allá por 1565 por Domingo Beltrán Tazu, que es también el autor de la talla del Cristo de la Agonía, que entiendo, David, que va a salir también de manera inmediata. Sí, va a salir a continuación, y ya con las dos imágenes en el atrio de Santiago el Real, pues efectuará esa promesa de silencio. Vemos ahí un poco a los cofrades de la hermandad, vemos que el hábito es muy austero, y aquí volvemos a escuchar a la banda de cornetas y tambores de cofradía más antigua de Medina del Campo, ya que es una banda que se crea en torno al año 1987 aproximadamente, creo recordar, 86-87, y que tiene ya más de 50 componentes y de forma permanente ha acompañado a todas las procesiones de esta cofradía. Pues vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos a las calles de Medina del Campo para ver la salida del Cristo de la Agonía. En
en que sale a la calle, a la explanada, el Cristo de la Agonía. Pues ya tenemos en las calles de Medina del Campo las dos imágenes, las dos tallas, las dos esculturas, las dos advocaciones que van a recorrer la ciudad en esta procesión de la Caridad, en esta procesión del Jueves Santo. David, se va a celebrar primero la promesa de silencio antes del inicio de la procesión. Así es, estamos a punto de poder observar cómo se va a realizar esa promesa de silencio por parte de todos los cofrades. Será Jesús Velasco, como comentábamos, el representante de los cofrades que va a hacer lectura de esa promesa en nombre de todos los cofrades de la hermandad. Pues vamos a hacer nosotros también otra pausita, estamos un poquito apresurados, pero para luego tener más tiempo, más tranquilidad para explicarles, comentarles y contarles el desarrollo de la procesión de la Caridad. La cofradía penitencial Nuestro Padre Jesús atado a la columna. Hoy, Jueves Santo, nos disponemos a celebrar la procesión de caridad y promesa de silencio. Silencio como sacrificio y penitencia. Silencio para acompañar al paso del Santo Cristo de la Agonía como señal de devoción y respeto hacia Él. Silencio como insignia y estandarte reconocible de esta cofradía penitencial. Así pues, hermanos, ¿prometéis guardar silencio durante todo el recorrido de esta procesión? ¡Sí, prometemos! Si así lo hacéis, que Dios os premie, y si no, que os perdone. Cuando son las 10 de la noche, las 22 horas de este Jueves Santo en España, de este Jueves Santo en Medina del Campo, la procesión de la Caridad sigue su rumbo por las calles de la Villa Cofrade por antonomasia. Dos tallas, dos pasos, dos imágenes, Nuestro Padre Jesús atado a la columna y el Cristo de la Agonía, que ya salieron de su templo, de su sede canónica, de la iglesia de Santiago el Real, a la que volverán avanzada ya la noche. Pero Medina del Campo es mucho más. Medina del Campo, como les digo, es... Así está reconocida la Villa Cofrade. Medina del Campo tiene su colegiata, que ven ustedes en este momento en pantalla. La Gran Place, o sea, la plaza mayor de la Hispanidad, la plaza mayor más grande de España. Y tiene su patrona, que es la Virgen de las Angustias, la alcaldesa perpetua de la ciudad, que es David, a quien estamos viendo ahora mismo en imagen. Estamos viéndola además en su procesión, en la procesión de las Angustias, la procesión que inicia la Semana Santa año tras año en Medina del Campo todos los viernes de Dolores. Y como bien decías, es patrona y alcaldesa perpetua de la villa, como lo es en Granada y como lo es en Arévalo.
lugares donde este año se ha presentado la Semana Santa de Medina del Campo y a los que nos une esta devoción ligada a la Virgen de las Angustias y que tiene su origen en el personaje histórico más representativo de Medina del Campo por excelencia y de Granada y de Arévalo, como es la reina Isabel la Católica, que fue quien nos trajo hasta Medina del Campo y hasta Arévalo y hasta Granada la devoción por la Virgen de las Angustias, que pues sin duda alguna es la imagen más querida de la Semana Santa de Medina del Campo y una imagen muy representativa de lo que es la Semana Santa de Medina del Campo desde el punto de vista artístico, ¿no? Que es renacimiento puro. Estamos hablando del origen de las procesiones de Semana Santa y estamos hablando de las primeras imágenes procesionales de nuestro país, del conjunto más completo desde el punto de vista renacentista, y la Virgen de las Angustias pues es un fiel reflejo de esto, porque estamos hablando de una imagen anónima del siglo XVI, del entorno del Círculo de Juan Picardo, y que refleja muy bien esa imaginería procesional que identifica la Semana Santa de Medina del Campo con respecto a otras Semanas Santas de nuestro entorno, un entorno, recordemos, único en España, ya que estamos en una provincia, la provincia de Valladolid, que tiene 3 Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional: Valladolid, Medina de Río Seco y Medina del Campo, y cada una con su personalidad propia y con su imaginería y detalles y eventos, actividades que las identifican de una forma pues muy singular, ¿no? Lo decíamos el martes pasado cuando transmitíamos la procesión del Cristo de la Clemencia, la procesión más nueva, más moderna de Medina de Río Seco. Decíamos que ambas Medinas están como a 40 y pocos kilómetros de la capital. En las 3 ciudades celebramos lo mismo, pero en las 3 ciudades hay unas diferencias clarificadoras, esclarecedoras. Hablabas de las Angustias de Granada. Yo, que como supongo que muchísimos de nuestros espectadores, tengo el placer de conocer esa iglesia de las Angustias de Granada tan recargada, la basílica tan esplendorosa, que además no está... Pues claro, dicen Granada estará cerca de la Alhambra, del Albaicín. No, está en el casco urbano, en el casco comercial. Está muy cerquita del Corte Inglés, en esa avenida que baja desde el Corte Inglés hasta el Darro, y de repente dices, bueno, aquí hay comercios, aquí hay bares, restaurantes. Te encuentras con esa basílica, entras y bueno, pues dices, esto, estás en Roma, estás en Santa María la Mayor de Roma, estás en San Juan de Letrán. Pues no, estás en Granada, estás en España. Realmente espectacular, efectivamente. Y pasa un poco como en el caso de Medina del Campo. Bueno, hablabas de la Plaza Mayor de la Hispanidad, efectivamente una de las plazas mayores más grandes de España, pero sobre todo el origen de las plazas mayores castellanas, como las entendemos hoy en día, ¿no? Ya que hablamos de una plaza mayor que se diseña como tal, como punto de encuentro, como lo es Medina del Campo en su conjunto, como punto de ferias, de organización de ferias, de actividades, que se desarrolla en torno al siglo XV, a principios del siglo XV, de la mano del infante Fernando de Antequera, y que posteriormente pues digamos ha tenido una actividad comercial muy significativa en torno a la historia de las ferias generales del Reino de Castilla, pero que ha mantenido en el tiempo, ¿no? Y sigue siendo el corazón urbano de la Medina del Campo actual, de la cabecera de comarca de Medina del Campo, y punto de encuentro de multitud de eventos, y como no podía ser de otra manera, el corazón de la Semana Santa de Medina del Campo, ¿no? Yo siempre, tú que me conoces, nos conocemos, David, de hace tanto tiempo, aunque no lo tenemos, tantos años, pero yo siempre cuando hacía programas en la televisión o en la radio o escribía y escribo para los periódicos, siempre decía eso de que en Medina del Campo se firmó la primera letra de cambio de la historia, ¿no? Hasta que un día un tipo sabio, que sabe muchísimo más que yo de historia, de economía, dice, no, Ángel, estás equivocado, eso no es verdad, no se firmó. Tú te lo sabes. No se firmó. Sí que es verdad que cristalizó, ¿no? Como la conocemos hoy en día, la tipología de lo que entendemos como una letra de cambio. Pero no sucede solo con eso, sino con toda la terminología ligada a la banca moderna, porque toda esa terminología tiene como referencia histórica precisamente este entorno. No olvidemos que la Medina del Campo del siglo XVI, del siglo XV-XVI, es un punto de encuentro económico a nivel europeo. Estamos hablando de la referencia desde el punto de vista de las transacciones económicas de la antigua Corona de Castilla,
y es lugar de encuentros históricos a nivel de personajes históricos y de hechos que derivan un poco en todo ese desarrollo de la Villa de las Ferias y que, como no puede ser de otra manera, pues también afecta a todo lo relacionado con la Semana Santa, ¿no? Por eso estamos hablando de una Semana Santa renacentista, ¿no? Porque precisamente el arte, el esplendor, la época de esplendor de Medina del Campo está ligada a los siglos XV y XVI, con lo cual si hablamos de la perspectiva histórica y la perspectiva artística de la Semana Santa de Medina del Campo, hablamos del siglo XV y XVI, hablamos de Renacimiento, ¿no? Fíjate, Valladolid, la ciudad, la capital de la provincia, es la gran capital del barroco, de la Semana Santa del barroco. Y Medina del Campo, mira, el otro día, el Viernes de Dolores, que estuve en Medina del Campo, tú lo estás diciendo ahora, me lo decía Carlos, el presidente de la Junta Local, Medina del Campo es la gran capital del Renacimiento, hablando de Semana Santa. Así es, y la verdad es que en ese sentido un poco es la singularidad como Semana Santa está ahí, ¿no? Precisamente en ese patrimonio histórico-artístico que recorre las calles de la villa en Semana Santa, en 17 desfiles procesionales que son los que forman actualmente la Semana Santa de Medina del Campo, con más de 35 pasos, pero que además, como decíamos anteriormente, están localizados en 17, 18 templos, ermitas, conventos, parroquias, etcétera, que prácticamente en su totalidad están ligados también al Renacimiento y son contenedores excepcionales de toda esta imaginería que está al culto y está disponible durante todo el año para poder disfrutar de ella, ¿no? Que es uno de los grandes recursos de la Medina del Campo a nivel turístico hoy en día, ¿no? Que es ese patrimonio religioso que conforma uno de los centros históricos, uno de los conjuntos históricos más antiguos de Castilla, también uno de los que más se ha visto alterado en el tiempo y que tiene en su patrimonio civil quizás los elementos más singulares, ¿no? Que más se identifican con Medina del Campo, como puede ser el Castillo de la Mota, primer castillo artillero del Renacimiento europeo, o el antiguo Hospital Simón Ruiz, que está ahora en fase de recuperación, o las Reales Carnicerías, el mercado de abastos más antiguo de España en funcionamiento todavía, también del siglo XVI, Casablanca, etc. Pero ese patrimonio religioso tiene que ser y debe de ser un orgullo, ¿no? Y un motivo de satisfacción para Medina del Campo, para Valladolid, para Castilla y León, porque hablamos de un enclave, un punto donde pues, el turismo religioso tiene que ser relevante, ¿no? Porque hablamos de un conjunto procesional único en España, excepcional, y que además, afortunadamente, en la última década se ha restaurado en su totalidad, ¿no? Gracias a los esfuerzos realizados por la Junta de Semana Santa y por la Junta de Castilla y León para recuperar todo ese patrimonio procesional. Fíjate, David, fíjense, amigos espectadores, veo a la Virgen de las Angustias, a la madre de todos los medinenses, y porque sé que es la Virgen de las Angustias, pero podía ser una piedad con el hijo en brazos, podía ser una advocación, es una advocación dolorosa, desde luego, podía ser la Virgen del Mayor Dolor, que es una advocación muy, muy querida en León, por poner también un ejemplo de una ciudad tan cercana y tan querida por nosotros, en León, donde la Virgen del Mayor Dolor tiene esa leyenda en latín que dice si est dolor, sicut dolor meus, que se traduce algo así como puede haber algún dolor mayor que el mío. Pero no es ni la piedad, que podía serlo, ni la Virgen del Mayor Dolor, que podía serlo, ni la dolorosa, que podía serlo, sino que es la Virgen de las Angustias. La Virgen de las Angustias, patrona y alcaldesa perpetua de la Villa de Medina del Campo. Bueno, hablabas, David, de los edificios civiles y de su compatibilidad con los edificios religiosos. Estoy pensando, has citado el Castillo de la Mota, el Hospital Simón Ruiz, las Reales Carnicerías, el Palacio Testamentario, que está ahí tan cerca de estos lugares que estamos viendo ahora en estas imágenes de archivo, tan cerquita de donde ha salido la Virgen hacia efectivamente, en la propia Plaza Mayor, y que no olvidemos que es también bien de interés cultural precisamente porque es el lugar donde más tiempo vivió la reina Isabel la Católica y donde firmó su testamento y codicilio, ¿no? Y ese es un documento muy importante para la historia universal, ¿no? Con lo cual digamos que refuerza ese protagonismo de la Plaza Mayor de la Hispanidad
precisamente por esa cristalización de lo que es el término hispanidad en el entorno de la Plaza Mayor de Medina del Campo, ¿no? Pues nosotros también tenemos firmados algunos compromisos, algunos acuerdos muy serios que tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores y también con nuestros espectadores, y nos vamos a cumplirlos en este momento, pero no se vayan, que seguimos en Medina del Campo. Las 10:20 de la noche, las 22 horas y 20 minutos de este Jueves Santo, de este Jueves del Amor Fraterno, en el que la procesión de la Caridad en Medina del Campo, su cabecera, ya aboca a la calle Bernal Díaz del Castillo. Lo que les digo siempre, y especialmente cuando hablamos de Medina del Campo, esa perfecta combinación entre fe y vida cotidiana, esa perfecta combinación entre religiosidad popular y turismo, y comercio, y hostelería, estas cosas que pasan y que también se llevan en Medina del Campo, David. Pues sí, porque el centro histórico y comercial de Medina del Campo, de la Vía de las Ferias, es también comercial, ¿no? Y esa actividad, ese bullicio a nivel de hostelería, de comercio, pues es muy habitual en Medina. Mucho más los domingos, que siguen siendo domingos abiertos y domingos donde el comercio abre durante todo el año, pero como vemos, pues Jueves Santo es un día pues de mucha actividad en el centro histórico de Medina del Campo, precisamente por esa visita habitual a todos los templos que se sitúan en el entorno del centro histórico y a los diferentes negocios de hostelería también para degustar las limonadas y los dulces típicos de estos días. Si la cabecera de la procesión está en Bernal Díaz del Castillo, nuestros espectadores de Medina del Campo saben perfectamente de qué estoy hablando. Los dos pasos, las dos imágenes que son alumbradas en esta procesión estarán todavía en la Plaza Mayor de la Hispanidad. Están entrando, nuestro Padre Jesús de la Columna está ya en la calle, y como vemos al fondo el Cristo de la Agonía acaba de entrar en la calle Bernal Díaz del Castillo, que también es conocida en Medina del Campo como la calle de los bares. Sí, bueno, no será la única calle en la que hay bares, pero, pero a lo mejor por metro cuadrado. Fíjate qué imagen más hermosa, ¿no? Con los estandartes, con la cruz de guía, los estandartes, llamémoslos estandartes, guiones, sin pecados, da igual cómo los llamemos, y al fondo veíamos las dos imágenes, el atado a la columna, que lo vemos ahora perfectamente al fondo, y más al fondo todavía el Cristo de la Agonía. Así es, y vemos que es una procesión austera desde el punto de vista de elementos, visualmente, pues vemos el hábito de los cofrades, toda la simbología ligada a Santiago, como no podía ser de otra manera, ya que esta cofradía, recordemos, su sede canónica está en la parroquia de Santiago el Real. Medina del Campo es un punto de encuentro también de varios caminos de Santiago que se entrelazan en Medina, camino de ese camino francés, y en ese sentido, pues como decía, la estética es muy sencilla, precisamente para dar protagonismo absoluto a las dos imágenes que procesionan en este caso, ¿no? Porque son dos auténticas joyas del siglo XVI, del jesuita Domingo Beltrán de Otazu, que pues fue amante de la escultura italiana, tiene influencias claramente manieristas en sus esculturas, y son dos auténticas joyas. En el caso del atado a la columna es una imagen única, con una belleza y una estética maravillosa, y que vemos que también está acompañado por ese Cristo de la Agonía que lo acompaña, y que en origen hay que decir que es una imagen que se incorporó 10 años después a la fundación de la cofradía, a la propia cofradía, y que se encontró en muy mal estado en uno de los rincones de la torre de la iglesia de Santiago, y que afortunadamente la cofradía, ágil en aquellos años 50 del siglo XX, enseguida encargó su restauración, además a un escultor que en ese momento estaba trabajando en Medina del Campo también en la creación del descendimiento, del único paso del descendimiento que en el siglo XX se ha realizado en la provincia de Valladolid, Francisco González Macías, que lo restauró y lo dejó tal y como lo estamos conociendo hoy en día. Hay que decir que el Cristo de la Agonía además tiene un hermano gemelo pequeñito en la sacristía de la iglesia de Santiago el Real, que también ha sido restaurado recientemente por la Junta de
de Semana Santa y que es uno de los modelos a pequeña escala del Cristo luego, pues cuando ya lo realizó al tamaño real, como lo estamos viendo en esta procesión. Estoy viendo y espero que los espectadores también se percaten de estos detalles y si no se los hacemos notar. Nosotros, como cofrades de otras hermandades, con sus respectivos hábitos, están paseando, callejeando, bueno, paseando no, porque van rumbo a sus respectivas cofradías para salir en la próxima procesión que va a recorrer esta noche y madrugada las calles de Medina del Campo, que es la procesión de la Veracruz. Así es, la procesión de caridad abre el ciclo más intenso, ¿no?, de la Semana Santa. Déjame que lo diga yo, las 26 horas más intensas de Medina del Campo. Así es, van a ser 6 procesiones en total. Y una de las más singulares de la Semana Santa de Medina del Campo es precisamente la procesión de la Veracruz. Ahora mismo hay 8 cofradías que se están movilizando en torno a 8 templos diferentes y que van a confluir con 11 pasos procesionales en la Plaza Mayor de la Hispanidad a las 11:30 de la noche para dar comienzo a la populosamente conocida como procesión de los faroles, ¿no? Una procesión muy particular donde los pasos son portados a hombros, son pasos muy singulares a nivel histórico y artístico y donde la identificación general de todas las cofradías es ese farol que une a todas las hermandades en un único desfile procesional que tiene como punto de inicio la Plaza Mayor de la Hispanidad una vez concluya la procesión de caridad. Ahora que estaba viendo la imagen de la banda de música de esta cofradía, quiero recordar a nuestros oyentes, porque siempre me lo dicen en Medina del Campo y me lo dice David y Carlos y otros cofrades, que son 9 cofradías con 7 bandas de música más la banda municipal. O sea, 8 bandas de música en una ciudad que tiene 9 cofradías. Así es, y 20.000 habitantes. La verdad es que es uno de los ejemplos más claros, más relevantes de esa actividad, de ese dinamismo de las cofradías y de las hermandades de Medina del Campo y de su juventud, porque estamos hablando de bandas y de cornetas y tambores, de agrupaciones musicales donde la media de edad es insultantemente joven y que, bueno, pues reflejan un poco el vigor de la Semana Santa de Medina del Campo. Además con una peculiaridad, y es que son bandas de cofradía, es decir, todos son cofrades y visten los correspondientes hábitos de unas y otras cofradías. Es decir, es algo que por norma en la Semana Santa de Medina se mantiene un poco esa estética austera ligada a la imagen de la propia cofradía en relación a lo que son esas agrupaciones, ¿no? Fíjate qué imagen más hermosa, el atado a la columna, el Cristo de la Agonía, que entiendo que si es el Cristo de la Agonía es un Cristo aún vivo. Sí, que es peculiar, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver representaciones de Jesús en la cruz ya muerto, y en este caso estamos hablando de un Cristo vivo que además, pues cuando tendremos oportunidad de ver seguro en alguna imagen, algún primer plano de su cara, pues es muy expresiva y muy ilustrativa. Si vemos las dos imágenes en conjunto, como las estamos viendo ahora, no pueden negar que son del mismo autor. Son claramente imágenes gemelas que además se realizaron en el mismo año y que son muy ilustrativas de la labor que hizo Domingo Beltrán de Otazu, fundamentalmente en Madrid, en Alcalá de Henares, Murcia y Medina del Campo, donde en la iglesia de Santiago Real pues tiene sus imágenes más representativas, junto a una Virgen con el Niño que acompaña a estas imágenes en uno de los altares de la parroquia de Santiago el Real. Me decías antes, David, que esta procesión de caridad en distintos momentos de su historia se ha celebrado Viernes Santo y Jueves Santo por la mañana. ¿Se liberaba un preso cuando se celebraba Jueves Santo por la mañana? Efectivamente, en origen se liberaba un preso. Era una procesión que partía de la iglesia de San Martín, la actual sede del Museo de las Ferias, que seguro que muchos telespectadores conocen y han podido disfrutar de su visita. Y si no, pues ya saben lo que tienen que hacer. Efectivamente, y además es una iglesia que una buena parte de sus bienes pues han pasado a la iglesia de Santiago el Real, ¿no? Y partiendo de esa iglesia hacía un recorrido en torno al Hospital de Simón Ruiz, a los juzgados donde se liberaba a un preso
y también al punto donde está llegando la procesión ahora, ¿no? El conocido como asilo en Medina del Campo, el convento de las Hermanas Desamparadas, donde vamos a poder vivir ahora pues, uno de los actos finales de esta procesión. Pues vamos a hacer una cosita, vamos a hacer otra pequeñísima pausa, vamos a ofrecer a nuestros amigos espectadores algunos consejos, informaciones comerciales, también de interés, y después ya vemos en su integridad este acto tan importante que se va a celebrar ante la sede de las Hermanitas de los Desamparados. Pues volvemos en directo a las calles de Medina, donde se está interpretando la saeta. Pues ha sido la interpretación de la saeta a cargo de la banda de cornetas y tambores de la cofradía medinense de nuestro Padre Jesús atado a la columna. La procesión se encuentra ahora mismo entre la Plaza del Pan y la Plaza del Marqués de la Ensenada, enfrente del convento de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, también conocido como el Hogar de San José, donde se ha entonado antes de la interpretación de la saeta el canto de la salve popular. David, alguien se preguntará, estamos ante la imagen de dos Cristos y sin embargo se canta la salve, pero tiene su explicación. Tiene su explicación porque estamos ante un punto que ha sido siempre la referencia de esta procesión, ¿no? Siempre ha estado presente de una forma u otra, y a medida que han ido sucediéndose un poco los cambios de día de celebración o de los pasos que han ido participando en la procesión, incluso las cofradías, porque en esta procesión
Antes de la recuperación de la procesión de la Veracruz participaban todas las cofradías medinenses y participaba algún otro paso procesional que celebraba su hora santa comunitaria previamente en el asilo. En cualquier caso, de una forma u otra, es un espacio, es un lugar que siempre ha estado presente en esta procesión y por eso celebra su acto central a las puertas del asilo, ¿no? Teniendo en cuenta además que es un espacio ya no solo ligado a esta procesión, sino a otras de las procesiones que organiza la cofradía de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, como puede ser la procesión de la Borriquilla el Domingo de Ramos junto a la Junta de Semana Santa o los rosarios de penitencia lunes y martes santo. Es un lugar de paso de estas procesiones y de otras procesiones y de otras celebraciones penitenciales de la Semana Santa de Medina, integrando un espacio especialmente querido por los medinenses, por el significado y por el trabajo que se realiza dentro del asilo y ese cuidado de las personas mayores, ¿no?, que allí están presentes, e integrando uno de los poquitos templos modernos que hay en la Villa de las Ferias, ¿no?, dentro de la Semana Santa de esta manera. Pues vamos a escuchar, mientras pasan los pasos, que ya sé que es una expresión de Medina de Río Seco, pero que es válida para Medina del Campo y para tantos otros lugares, vamos a escuchar a la banda de cornetas y tambores de la Cofradía del Atado a la Columna, tocando Bendición, por cierto. Pues vemos a los acordes de bendición la presidencia del desfile procesional con el párroco de Santiago el Real, el padre Álvaro de la Riva, con el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, con Carlos García Serrada, que es el presidente de la Junta Local de Cofradías de Semana Santa, y con estas dos tallas, con estas dos imágenes tan características de la Semana Santa de Medina del Campo. Vamos a conocer otras cosas que están sucediendo en las calles de nuestras ciudades y abocamos enseguida, en muy pocos minutos, la recta final de la Procesión de la Caridad. El atado a la columna. Ya sé que no se llama el amarrado, David, pero en algunos lugares de España, incluso en Castilla y León, se dice el amarrado. Y el Cristo de la Agonía ya abocan la recta final por las calles de Medina del Campo rumbo a Santiago el Real. Nosotros les dejamos tranquilos en su recorrido, acompañados por el pueblo fiel. ¿Qué va a pasar en Medina del Campo dentro de muy pocos minutos antes de terminar? Bueno, pues nada más que pasen por la calle Santa Teresa, que es donde se encuentran ahora las dos imágenes de la procesión de caridad, van a comenzar, sin solución de continuidad, los traslados procesionales de todas las imágenes que van a participar y de las 8 cofradías que van a participar en la procesión de la Veracruz, que comenzará a las 11:30 de la noche desde la Plaza Mayor de la Hispanidad. La procesión de los faroles. A continuación, ya Viernes Santo, desde las 7 de la madrugada y desde San Miguel, dará comienzo la procesión de sacrificio con el Cristo de Santa Clara, que hará un recorrido muy bonito por los pinares y el entorno del Castillo de la Mota y del barrio de la Mota, camino de su convento de Santa Clara, para dar continuación a lo que será la procesión del encuentro de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad en la Plaza Mayor de la Hispanidad a partir de las 11 de la mañana, y con la participación de todas las cofradías y hermandades de Medina del Campo,
teniendo en cuenta que la tarde del Viernes Santo concluirá con la procesión del silencio, la procesión general de la Semana Santa de Medina del Campo, el hito, el culmen un poco de toda esa colección de imaginería renacentista que a partir de las 8:30 de la tarde partirá de la Plaza Mayor de la Hispanidad para concluir finalmente este ciclo del Viernes Santo con la procesión de la Liberación a la 1 de la madrugada desde el convento de Santa Teresa, precisamente desde la calle Santa Teresa, con la sobrecogedora imagen de Cristo en brazos de la muerte, con la cofradía del desamparo a partir de la 1 de la madrugada. Una imagen tan característica de Medina del Campo, Cristo en brazos de la muerte, una imagen característica y novedosa. Pues aquí terminamos, amigos y amigas espectadores de la 8 de Valladolid, esta transmisión que hemos efectuado en esta noche de Jueves Santo, del Jueves de la Caridad, del Día del Amor Fraterno, desde las calles de Medina del Campo, con esa imagen de la calle de Santa Teresa, de ese punto en el que confluyen la Plaza del Pan y la Plaza del Marqués de la Ensenada, con la fachada del convento de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Les dejamos, les invitamos a que están a tiempo, cojan el coche esta noche, esta madrugada, mañana por la mañana y sigan disfrutando, como decía David, de lo mucho que todavía les va a ofrecer hasta el domingo de Resurrección la Semana Santa de Medina del Campo, declarada de interés turístico internacional. Mañana estaremos en Peñafiel y en la ciudad de Valladolid. Mañana les esperamos, pero mientras tanto disfruten de esta gran noche de Jueves Santo y de esta gran madrugada de España que es Medina del Campo, que es la provincia de Valladolid. Hasta mañana, muy buenas noches.